Salud con el doctor Raúl Calvo. Bienvenido. Doctor, Hola. ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Para hablar de, hemos nosotros titulado enfermedades del pasado, pero algunas ahora mismo muy Están presentes, exactamente. Están presentes. Hay que tener Algunas mucha atención, presentes. desde luego que sí. Sí, la verdad es que cuando propusisteis el tema era como la idea de que eran enfermedades que estaban superadas, pero es que realmente son enfermedades que están con nosotros todavía en el día a día y que es verdad que suenan a pasado, pero que para nosotros son enfermedades muy actuales. Totalmente. Esto de tema lo hemos traído hoy estando contigo porque sabemos, que lo habrán escuchado ustedes la noticia, que se han detectado 5 positivos por tuberculosis entre los trabajadores del Instituto de Medicina Legal de Toledo. Esa noticia como que nos impactó y nos llamó la atención. ¿Qué ocurrió? Bueno, realmente no sé exactamente cómo ha sido el contagio ahí. Supongo que siempre empieza, como todas las enfermedades contagiosas, por un foco inicial, ¿no?, que se va extendiendo dependiendo del contacto que tengas. En el caso de la tuberculosis, sabéis que el contagio es por vía respiratoria, ¿no? Pero la tuberculosis es una enfermedad que no nos ha abandonado nunca. Es verdad que tiene esa mística de la Están bien la los época... trabajadores, ninguno ha desarrollado la enfermedad, hay que decirlo también. Sí, es una enfermedad que se contagia muy fácilmente. Pero es verdad que como hay una campaña muy activa de captación y demás, es bastante fácil de identificar y sobre todo que es muy fácil de tratar. De tratar, claro, porque ahora mismo cualquiera escucha la palabra tuberculosis y ya nos da como mucho miedo, ¿verdad? Sí. Se trata muy bien. Sí, asusta porque ya digo que tiene una mística, ¿no?, de aquella de las novelas románticas y los hospitales para tuberculosos que estaban en la montaña y fuera de las ciudades, Totalmente, ¿no? con ese Pero que aislamiento. hoy en día realmente es primero tenemos pruebas de detección muy sencillas, muy fáciles y que además en determinados casos, pues hay pacientes que tienen una tos que no termina de curar por otras circunstancias y demás, pues se hacen y se puede ver precisamente Mira, ahí cuando hay hemos un puesto contacto. en ese gráfico, Raúl, los síntomas que tiene la tuberculosis. Sí. Tenemos fiebre, tenemos esa tos que tú hablabas, tenemos dolor de pecho, tenemos escalofríos, tenemos pérdida de peso, Sí. tenemos también esa tos que se vuelve crónica y también una sensación de fatiga. Dice que no hay pérdida de apetito. Sí, lo que los de arriba, digamos, serían en una fase de una tuberculosis activa, ¿vale? Tos con sangre. Sí, sí, efectivamente, porque hay una afectación pulmonar, entonces como parte de la mucosa del pulmón sale cuando toses, ¿vale? Eso es lo típico de la tuberculosis activa, ¿no? Pero es verdad que nosotros... O sea, sí que hay pérdida, que he visto la hamburguesa tachada y he dicho yo, pues no se quiere comer la hamburguesa, pero claro, porque no le apetece. no tiene apetito. De ahí la pérdida de Pero apetito. sí que es verdad que nosotros, cualquier estudio que hacemos de un paciente que tiene, por ejemplo, cansancio, como se acompaña de tos, pérdida de apetito, pérdida de peso y demás, una de las pruebas que hacemos precisamente es la famosa prueba de Mantoux, que sabéis que es poner una pequeña cantidad de tuberculina subcutánea y ver si se hace una reacción, se lee a las 48 horas y se crece un abón, consideramos que ha habido un contacto con alguien que ha tenido tuberculosis, que eso no quiere decir que la tengas tú activa, sino un contacto con alguien que tiene una tuberculosis y luego ya se hace una investigación más a fondo para determinar si ese contacto realmente ha desarrollado una enfermedad. ¿Pero se hace solo cuando ha habido contacto o a veces se hace A también? veces se pasan tuberculosis sin enterarnos. Se puede pasar sin enterarnos, ¿vale? A veces confundidas con otra infección respiratoria. Desde luego, si sospechamos que ha habido un contacto porque se detecta un caso cercano, protocolo familiar o en el trabajo, como ha ocurrido con estos compañeros, pues evidentemente se hace una investigación a todos los posibles contactos, pero ya os digo que a veces está en el contexto de una investigación, de un proceso de alguien que tiene una tos crónica o que tiene una pérdida de peso o que tiene una fatiga crónica y no sabemos muy bien cuál es la causa. ¿Y cuál es el síntoma más evidente? La tos. La tos. La O sea, tos. el tipo de tos. La ¿Es una tos, la tos sin duda es el síntoma más evidente, pero como sabéis hay muchas enfermedades, todas las Ya. enfermedades respiratorias producen tos, Cursan con pero tos. una tos que tuviera además una tos con algún proceso con sangre, desde luego, ahí. y que se acompañara además de cansancio, de una pérdida de peso y demás, eso ya te puede orientar más a ese tipo de infecciones. Que nos piden que volvamos a aclarar, ¿no?, como estos casos de tuberculosis se han dado en el Instituto de Medicina Legal, que no hay ningún temor a que se vaya a contagiar ni que se extienda ni nada. No, en principio no. No, y además están tratados son y aislados. trabajadores del Claro Instituto de que sí. Medicina, Y ellos, de Medicina insistimos Legal. que ellos no han desarrollado la enfermedad hasta el Eso es, momento. y lo que se les hace, es verdad, digamos que Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha funciona fenomenal y hacen una investigación de los contactos súper exhaustiva, entonces se hacen pruebas para ver si hay un contacto positivo de tuberculosis y se tiene que hacer un tratamiento preventivo para que no se desarrolle esa enfermedad en el caso de un contacto positivo. ¿Y por qué estamos viendo enfermedades que incluso habíamos dejado de escuchar? O sea, que parece que estaban erradicadas. Sí, bueno, una cosa es que hayamos conseguido erradicar nuestro país como para determinadas enfermedades con brotes endémicos, por así decirlo, es decir, por ejemplo, el caso del sarampión, ¿no?, que es Sí, justo iba a decir eso. muy importante y podemos hablar de él ahora si queréis.
veréis, una cosa es que lo hayamos erradicado, de que en el país no haya epidemias, para que me entendáis, serían endemias realmente de sarampión, y otra cosa es que no haya casos esporádicos o pequeños brotes controlados, ¿de acuerdo? Evidentemente hemos conseguido prácticamente erradicar como brotes epidémicos todas aquellas en las que tenemos campañas de vacunación sistemática. ¿Por qué? Porque en España tenemos unas coberturas vacunales muy elevadas, muy elevadas. Prácticamente no tenemos ninguna vacuna que esté por debajo de un 85, un 90% de cobertura poblacional. Exacto. Entonces conseguimos erradicar o prácticamente erradicar los brotes grandes, brotes epidémicos de esas O enfermedades. sea, ¿es normal que hayan estos pequeños brotes? Es normal por puntuales? dos motivos fundamentales, y uno de ellos es muy importante y además es una responsabilidad de los sistemas sanitarios y de los propios sanitarios, que es la falta de acceso de algunas poblaciones a las vacunas. Bien porque ellas mismas no pueden acercarse porque son poblaciones con escasos recursos socioeconómicos, que no van al médico, no llevan a sus hijos a las revisiones, al final porque tienen otros problemas simplemente, o colectivos marginales a los que no accede el sistema sanitario. Y ahí tenemos que ser nosotros activos de entrar en esos colectivos, porque ahí ese La sí que culpa es no es de ellos, la culpa es de nosotros que no entramos. exactamente, es que Realmente. personas con escasísimos recursos que realmente su última preocupación es si han puesto Es la ponerte la vacuna vacuna al de niño porque su sarampión. preocupación es comer ese día. Hablando de vacunas, la que erradicó definitivamente la viruela, las vacunas. Sí, la viruela se erradicó ya hace mucho tiempo, afortunadamente, pero efectivamente se hizo simplemente con campañas vacunales. Lo que pasa es que la vacunación de la viruela se remonta casi al siglo XIX o más, es decir, que fue de las primeras que se puso ¿Pero podría en haber marcha. casos ahora de viruela? Los casos de viruela que puede haber ahora son digamos, o bien por contaminación desde laboratorios donde todavía se conserva el virus, ¿vale? Que a veces pues, Es complicado. es complicado, pero puede Pero puede ocurrir, pasar. pero podría ocurrir, es muy raro, pero podría ocurrir, o que apareciera digamos, lo que llama un brote de ese virus salvaje que se dice, que de nueva aparición, pues a lo mejor porque se ha desarrollado en algún animal y Alguna zoonosis haya controlada. haya mutado y no se haya controlado. El teléfono está abierto, Raúl, para que la gente pregunte y nos dude, cualquier duda que tengan de cualquier enfermedad, no solamente las que estamos hablando, de otras que les estén afectando ahora. Por ejemplo, la sarna. Sí que hemos escuchado casos de sarna en residencias de ancianos, Hemos tenido... incluso en algún colegio. Lo he tenido súper reciente, la verdad. Que ¿No has tenido un caso? Un caso, un brote realmente de sarna. La sarna realmente es una enfermedad, otra parasitosis, un parásito que no nos ha abandonado la vida. Está permanentemente entre nosotros. Es muy Normalmente contagiosa. Es muy contagiosa, pero fijaros, es menos contagiosa de lo que podamos creer. Es muy contagiosa en el sentido de que requiere un cierto contacto estrecho, y es muy frecuente Ahí que estamos viendo aparezca pues, en imágenes residencias también. de ancianos, en guarderías, colegios y demás, donde el contacto es bastante estrecho, ¿vale? Y es pica mucho, es muy pruriginosa, es fácil de tratar una vez que está identificada. ¿Cómo se trata? Se trata con unas cremas que hay que darse del cuello para abajo, se aplican durante la noche, la tienes durante toda la noche puesta, luego ya te duchas a la mañana siguiente, pero tienes que tratarte tú, si has estado en contacto, y toda la familia. Exacto. ¿Vale? Aparte de que las lógicas medidas de pues cambiar sábanas, colchones, o sea, las fundas de los colchones, etcétera. Perdóname porque estoy con la alergia. No, es normal, bebe una poquita de agua. Bebe una poquita de agua, Raúl, porque es ese picorcillo, ¿verdad? Que ustedes también sentían y decimos, ¿qué es esto? Pues sí, son los síntomas de la alergia, que a veces también nos confundimos. El otro día estuvo el doctor del Moral hablando de, Ángel, ¿no? Sí. de la sintomatología, y es verdad que está el polen muy activo y estamos Muy todos, activo. nos pican los ojos, nos pica la garganta. Y bueno, pues habrá que tratar también la alergia. Sí, eso está claro. Como Dios manda. ¿La sarna cómo se contagia realmente? Porque Pues la sarna- pero tampoco tiene porque es por contacto humano. Sí, se contagia por contacto. Es decir, tienes que haber un contacto, pues mira, muy típico en la residencia de ancianos, porque hay una persona que Que se ha metido, encarga de manejar a pero varios la ancianos a auxiliar la vez, maneja al eso anciano, es. sujeta al abuelillo, le ayuda a ducharse o a cambiar el pañal, etcétera. Y entonces ese contacto directo, el parásito pasa de unos a otros. Es muy habitual la entrada de la sarna, sobre todo por las manos, ¿vale? Suele entrar por los pliegues interdigitales entre los dedos, y el parásito se mete debajo de la piel y hace su caminito, ¿vale? Él va viviendo ahí, hace su caminito. Es muy típico encontrar esos surquitos que hay debajo de la piel que son típicos de la sarna. ¿Y responde bien al tratamiento? Responde muy bien al tratamiento en cuanto a matar el parásito.
y no tan bien en cuanto al picor, que puede aparecer y mantenerse durante incluso semanas posteriores, que para eso usamos antihistamínicos como los de la alergia, para controlar el picor, pero no confundir con que el parásito sigue vivo, sino simplemente es el picor que ha dejado, las secuelas que quedan de secuela. en la piel. Bueno, paludismo, malaria. Bueno, de hecho, a día de hoy se sigue hablando en muchas regiones de En muchos países del mundo. Sí, efectivamente, sobre todo las regiones tropicales, evidentemente, donde sobre todo, ya sabéis que se transmite a través de un mosquito, donde no se puede hacer campañas de desinsectación masivas o de filtrado de las aguas, ¿no? y se contaminan con mucha facilidad. Evidentemente tenemos que estar sobre todo en viajes a zonas Cuando viajamos, tropicales. ahora que se empezar la temporada de viajes de verano, viajes a con el zonas agua que tropicales, tomamos, que no solamente es el agua que tomamos, que lo decimos siempre en una botella de agua, que dices, no, yo no me tomo mi botella. Es que, por ejemplo, cuando cocinan, hielo, utilizan por aguas, ejemplo, los hielos que nos echan en la Coca-Cola. Bueno, y en que esos sea. países se suelen poner siempre una jarra de agua con hielos. Efectivamente. Lo ponen pues de manera natural encima de la mesa. Eso es. Y luego es muy importante también tener en cuenta que todas estas enfermedades que se transmiten por las picaduras de insectos, es muy importante que si vamos a viajar, aparte de tener muy presente que hay unas zonas que requieren ya una profilaxis, un tratamiento preventivo, por ejemplo, del paludismo, y eso en cuanto vayamos a viajar, la Consejería de Sanidad tiene sus zonas de control donde tenemos que dirigirnos para saber. ¿Tú recomiendas a la gente que, por ejemplo, ahora vaya a viajar a algún país que pueda Exótico. Contagiarse, que se pongan sus vacunas siempre? Sí, eso, Porque hay gente que luego no es un poco reacia. muchas veces lo que hay que vacunarse, por ejemplo, es de la hepatitis A, que hay zonas donde es endémica y realmente es fácil de contagiar porque no se guardan las medidas de higiene suficientes y hay que vacunarse. Pero yo lo que recomiendo es que en la página web de la Consejería, si vas a hacer un viaje internacional, se vea según la zona a la que vas lo que necesitas, y muy importante, por favor, que no olvidemos el repelente de insectos, que eso hay que llevarse a manta. Siempre, 2 o 3 botes porque enseguida se gasta. Eso ¿A es. que sí? Desde luego, y por hablar de, bueno, pues que nos suenan a todos, pero yo no sé si están ya erradicadas o existe en el mundo algún caso de lepra, por ejemplo, o de cólera. Sí, claro que existen. De cólera muchísimos. El cólera, desgraciadamente, igual por ingesta de aguas que están contaminadas en zonas, sobre todo países, zonas del tercer mundo, donde no tienen esa depuración de las aguas que tenemos aquí en el primer mundo. Los casos de cólera son abundantísimos y en viajes internacionales hay muchísimo, se contagia muchísimo la gente de cólera. Y de lepra también hay muchas zonas donde no está erradicada y que son zonas endémicas donde realmente el contagio es muy... Porque eso además son contagios que dependen de condiciones higiénicas, de las aguas residuales, etcétera, y ese tipo de contaminaciones... ¿A día de hoy se tratan bien la lepra y el Sí, cólera? tanto las dos se tratan bastante bien cuando tienes los recursos, evidentemente. Lo que pasa es que pero yo muchas creo veces que en esas zonas no existen. Exacto, tenemos que insistir en que muchas veces nos pensamos que estas enfermedades llegan porque aparecen así de la nada y no, todo tiene que ver porque hay que hacer fuertes campañas de vacunación para que lleguen vacunas a lugares donde no tienen ese acceso. Castilla-La Mancha alcanza un acuerdo para recuperar la carrera profesional sanitaria. Lo hemos contado muchos días aquí, pero ya hoy podemos decir que hay acuerdo. Bueno, pues es una excelente noticia para los sanitarios y las sanitarias de la región, evidentemente, básicamente porque, bueno, como sabéis, ya os he contado muchas veces, es una reclamación de más de 10 años de quienes nos dedicamos a la sanidad en Castilla-La Mancha y que además nos vuelve a equiparar con el resto de las comunidades autónomas en algo que éramos la única comunidad autónoma que no habíamos vuelto a poner en marcha después de las medidas de crisis de aquel entonces y que además yo creo que va a facilitar que mucho talento se quede en Castilla-La Mancha y también que nos venga gente de fuera que muchas veces, oye, pues... dudaban venir aquí porque no se les reconocía. Y en muchas ocasiones porque ese traslado les podía suponer una pérdida económica muy importante. Entonces yo creo que nos tenemos que felicitar. Bueno, nos alegramos, Raúl Calvo. Felicita a todos los compañeros de nuestra parte, porque estos son siempre buenas noticias para todos. Exacto. Porque esto repercute en todos. Bueno, pues que tengas una buena mañana. Igualmente. Ya saben, estén atentos a todos los síntomas que hemos contado. Esas enfermedades están ahí, unas erradicadas, otras presentes, pero sobre todo siempre tendremos a nuestra mejor sanidad para atendernos. Gracias, doctor Calvo.